caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, Chicago Católico, tu programa favorito, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y padre. ¿En vivo? No. Grabado. Pregrabado. No, no. Pero va a ser bueno. Sí, Lo prometemos. fresquecito. Claro. Fresquecito. Claro. Así es que lo estamos grabando precisamente para 8 de abril 2022. Precisamente para que nuestros radioescuchas escuchen programación fresquecita. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, con la cuestión de la Semana Santa hay muchas actividades, muchas devociones, muchas cosas que hacer y que planificar. Empezando con la celebración del Domingo de Ramos, el domingo, ¿verdad? 8. En el Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Uh-huh. Y se distingue porque hay 2 evangelios. El primer evangelio es a la entrada del templo. Y desde ahí se empieza a entonar los canciones o himnos de Hosana, de alabanza, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, etcétera, etcétera. El color es rojo porque representa pues la pasión. Vamos a comenzar en cierta manera pues la Semana Santa y la pasión. Y las palmas son las que se bendicen, ramas de palmas. Y eso se debe a que según la Escritura, las personas que iban acompañando a Jesús el camino y los que estaban celebrándolo, llevaban ramas. Uh-huh. Seguramente ellos llevaban ramas de olivo, ¿ves? Por la cuestión de la tradición, etcétera. Y de ahí pues se tradujo a palmas, quizás porque son más comunes, ¿verdad? En el mundo sí, es mucho más, más fácil. Porque la geografía de ahí no se presta a palmas necesariamente. No estoy seguro, creo que no recuerdo haber visto. Quizás en Egipto hayan palmas cerca del mar o lo que sea. Pero las ramas de olivo son las más comunes, los árboles, los olivares. Y entonces es celebratorio, es fiesta, es celebrar el segundo evangelio, que es el drama de la pasión. Uh-huh. Pero el segundo evangelio, nosotros en los Estados Unidos y tenemos la opción de dividirlo en personajes. Uh-huh. Y es el evangelio que, digamos, está una parte que hace el narrador, uh-huh, que va contando la historia. Otra parte es Cristo, que es el sacerdote. Otra parte es el coro, uh-huh, los malos.
Y así por el estilo. Son 3, 4 partes básicas que hace la experiencia del evangelio diferente, porque le da una visualidad, una teatralidad, sin ser melodramáticos. Le da un sentido de movimiento, diferentes voces, diferentes acentos en las personas que están leyendo. Y esto permite que el evangelio pues cobra vida. ¿No? Y es espectacular, porque en cierto momento, cuando Jesús muere, ahí todos nos arrodillamos. Y tú sientes ese peso. Oh, sí. Tú sientes ese peso cuando Cristo muere. Especialmente aquellos que se meten dentro del drama de la pasión. Yo siempre digo que la iglesia, en ese sentido, la misa es como un banco. ¿Ok? Lo que tú le pones, eso es lo que tú sacas. Sí. Es así. Personas que van a misa totalmente desconectadas, totalmente fuera de serie, su espíritu no está ahí, esas personas pues, no se van a llevar nada. Digo, si comulgan, se llevan la Eucaristía, asumiendo de que entiende la Eucaristía. Pero de otra manera no. O sea, tú te llevas lo que tú inviertes en la celebración eucarística. Como parte de mis responsabilidades, Padre, durante estos años en este ministerio he tenido la oportunidad de participar en varios Vía Crucis en nuestras comunidades. Sí. Y es interesante, ¿verdad?, cuando uno se entrega a la drama, ¿verdad? A todo lo que está pasando. Porque sí, han habido varias veces donde sé que son puros actores, algunos jóvenes, la persona que escogen como Jesucristo, tiene alguna, un propósito, ¿verdad? De ser Jesucristo. Y sé que solamente es una drama, ¿verdad? Pero imagínase, cuando uno ya van a la crucifixión y todo lo demás, es algo muy pesado. Es algo muy pesado porque recuerde que uno, cuando decimos que sufrió Jesucristo, realmente nos podemos poner en ese momento del sufrimiento que nuestro Jesús pasó durante ese momento. Exactamente, y fue un sufrimiento en diferentes niveles. El primero, pues el inmediato, el sufrimiento de la humillación. Tú sabes, cuando lo están interrogando y los soldados, pues, lo abusaban, tú sabes, pegándole. El segundo sufrimiento, obviamente, es el físico. ¿No? Cuando lo flagelan, cuando lo coronan con espinas, cuando va cargando la cruz que ya no puede más. El bendito se iba desangrando. O sea, y el tercer sufrimiento es el psicológico, porque el tú saber que eres inocente y ver cómo tú estás solo, aquí nadie te echa la toalla, nadie te está apoyando psicológicamente. Ves a tu madre sufriendo, tus compañeros te abandonan, estás solo. Y eso a nivel psicológico también tiene un impacto en la humanidad de Jesús. Entonces, es ver todo el paquete. Sí. Y en las comunidades latinas, hispanas, hacemos mucho el Vía Crucis viviente o la procesión, o sea, las dos, donde recreamos esas estaciones del Vía Crucis. Y la gente, los actores, por la mayor parte, se entregan. Yo he tenido varias ocasiones organizando Vía Crucis, procesiones, Misión San Juan Diego, ciertamente. Y los actores comienzan el ensayo con una oración, terminan con una oración, comienza el Vía Crucis con una oración. En grupos. Y el actor se entrega y los malos son malos. O sea, había un parroquiano de Misión San Juan Diego que siempre hacía de Caifás, tú sabes, y le gritaba tan feo a Jesús. Ay. Y después de la procesión yo le decía, tú eres malo. Y ese hombre se desternillaba de la risa. No, padre, pues el personaje. Pues, sí. Pero tú eres malo. De verdad. Se entregan y eso le da veracidad al acto. Y entonces la persona que está participando en la procesión como desde la acera, ¿verdad? Desde la calle,
pues se envuelve Ujú. también y, Ujú. y sufre Sí. con la Santísima Virgen, sufre con las mujeres santas, Ujú. se enojan con los soldados o con los fariseos, Ujú. viven ese calvario. Padre, es interesante algo que usted acaba de mencionar, que pienso que lo que estaba pasando Jesús era, una tormenta, porque sí, al nivel divino ya sabía que había completado su misión, misión. ¿verdad? Ya, ok, terminé. Pero al nivel humano, la tristeza también Claro. de tener que dejar todo lo que él conoció mientras que estaba aquí en la tierra, su mamá y Seguro. todas las amistades, yo pienso que también él pasó esa tristeza humana. Ciertamente, Ujú. ciertamente. Y el Vía Crucis es un arma maravillosa de evangelización, Ujú. porque les recuerda a los católicos creyentes de dónde venimos. Y como es así, al aire libre, vas evangelizando el vecindario. Sí, Porque eso aunque sí. sea por curiosidad, Ujú. la gente pues se asoma a la ventana, Ujú. creyentes o no creyentes, y ven todo este espectáculo. Y quizás Dios hasta se vale de eso, de la Ujú. mera curiosidad, Ujú. para presentarles a ellos una inquietud de Ujú. volver a Dios. Exacto, Así exacto. que es muy bueno eso de los Vía Crucis. Dentro de la Semana Santa, entonces se nos presenta los días de la Semana Santa, obviamente. Y a veces el lunes santo o martes santo o miércoles santo se utilizan para ciertas devociones, Ujú. para ciertas prácticas de la comunidad. Se utilizan para los ensayos, Ujú. ¿verdad? En la noche especialmente el ensayo de los estudiantes de RICA, el rito de iniciación cristiana para adultos, que van a hacer los sacramentos en sábado. Entonces se ensayan, se explica. Y en San Luis Gonzaga, por los pasados 5, este va a ser el 6º año, hacemos en martes el servicio de Ténubre, el servicio de las tinieblas. Es un servicio muy interesante. El altar se decora con un candelabro Ujú. de 7 velas y tienes encendido el cirio pascual, no muy lejos. Entonces, este candelabro se coloca en una mesa, por decir, y se comienza con 7 lecturas, con 7 pequeñas reflexiones, una reflexión de 1 minuto, 2 minutitos, una Ujú. cosa muy breve. Se hace un salmo, o sea, lectura, salmo, reflexión, y se repite una expresión de las 7 palabras. Ujú. ¿No? Todo está consumado. Ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se va repitiendo. Y al final, después de las peticiones del Padre Nuestro, que lo hacemos de rodillas, el Padre Nuestro, viene lo que se llama el Strepitus. Pero se me olvidó. Después de cada lectura, vas apagando una vela Oh. y se apagan luces. Segunda lectura, se apaga la segunda. Tercera, se apaga la tercera. Y van cortando luces en la iglesia. O sea Ujú. que tú terminas el Padre Nuestro en la oscuridad. Ujú. Y de momento suena como que alguien deja caer algo al piso. Y toman los libros y empiezan a darle a las bancas. Ujú. Entonces, como se da a diferentes tiempos y con diferente fuerza, no es todo parejo, no es el boom, Ujú. boom, es pum, Es pum, como pum, una pum, pum. tormenta. Un terremoto, como el temblor de tierra que se rompieron las rocas cuando Cristo murió, ¿ves? Ujú. Y ya que estamos metidos en eso se convierte en una tormenta y en un temblor y no sabes lo que hay, que está pasando, y de momento sacan el cirio pascual y empieza la gente a alegrarse, a glorificar, porque las tinieblas no ganaron. Ese es el punto del Ténubre. Ujú. La tiniebla no ganó. Entonces, y la gente se va en silencio, así, Ujú. una cosa, pero bien, bien particular. Así que ese es el servicio de Ténubre. Que esté interesado, martes santo, a las 7 de la noche en San Luis Gonzaga. Y nos va a tocar hacerlo bilingüe, Ok. porque viene en español. ¿Va e a ser inglés. en San Luis Gonzaga? Sí. en la sí, parroquia. Sí, Ok. ese día estaré ahí. Ok, excelente. Jueves, Ujú. claro, pues jueves tenemos la misa. ¿Van a y- hacer el lavatorio de...? Sí, lo vamos a hacer. Ok. Lo podemos hacer. Excelente. Vamos a hacer el lavatorio. Todo ha regresado entonces, padre. ¿Perdón? Todo ha regresado, todas Ahí las vamos, tradiciones. Todo. poco a poco, claro que sí. Excelente. Lo único que se nos dice es antes de lavar,
desinfectas. Oh, Después de lavar, te desinfectas. Buena Pero ya práctica. Esa es la práctica. No importa. Exactamente. Y adjunto con el lavatorio de los pies, tienes, hay 3 elementos. El primer elemento es la institución de la Eucaristía. Eso es. El segundo elemento es la institución del sacerdocio. Y el tercer elemento es el mandato a servir. Y por eso el lavar los pies, ¿no? Luego, entonces, una vez se cumplen y se acaba la misa, hacia el final de la misa se recoge toda la Eucaristía. ¿No? Se coloca en un ciborium. Se hace una procesión por la iglesia. Y termina esa Eucaristía en un repositorio que ya está colocado o en algún nicho de la iglesia o quizás ya enfrente del altar, porque no va al tabernáculo. Se queda en el repositorio, que es un tipo de tabernáculo para ese propósito, para que repose el Señor. Y se dejan las iglesias abiertas desde, qué sé yo, las 8:30 hasta la medianoche. Y ahí empieza la visitación de las iglesias, ¿no? y demás. Y es una tradición muy linda, muy bonita. A veces los grupos se organizan y ellos se encargan de media hora. Entonces ellos hacen lo que tengan que hacer. Un rosario, Divina Misericordia, cánticos de alabanza al Santísimo Sacramento. Los carismáticos hacen mucho de eso, es precioso, oración. O en silencio, tú sabes. Y eso es Jueves Santo. Viernes Santo propiamente, pues es un día muy, muy, muy especial y se hace la adoración a la Santa Cruz. Es misa. Es el único día del año en que no hay misa. Es la adoración a la Santa Cruz. Y ese día, pues, aparte de la adoración a la Santa Cruz, se hacen a veces procesiones. Se da la comunión. O sea, porque es una liturgia de la palabra. Se da la comunión. Y después, en algunas ocasiones, se van y hacen procesión con el Santo Entierro. Y tenemos una imagen en San Luis Gonzaga de Cristo en un ataúd. Y tenemos la imagen de la Virgen de luto, la dolorosa. Entonces vamos caminando por toda la cuadra. Y la gente nos ve y algunos se espantan porque pues sí. En la ruta tenemos que pasar por la North Avenue. Okay. Y hay montones de restaurantes y bares. Y ellos así como que espantados con el trago en la mano. Pero volvemos a lo mismo. En varias ocasiones, personas han salido de esos locales para seguir la procesión y terminar en la iglesia. Qué bonito. No, es que te digo, es una forma tan hermosa de evangelizar las procesiones. A veces se hace también la Divina Misericordia en la tarde, las 3 de la tarde, y otros devocionales. El sábado hay grupos técnicos que a mediodía bendicen las canastas. Y las canastas tienen cosas que se van a servir en la comida de la Pascua. Oh, qué bonito. Qué bonito. Exacto. Y todo depende de la tradición exacto. del país. ¿Verdad? Por ejemplo, pues claro, la comunidad mexicana traía una canasta con tamales, arroz, o sea, no cocinado, pero el arroz que se va a cocinar, frutas, o sea, cosas que la comunidad consume. Wow, ¿ves? Y la comunidad polaquita, pues cosas polaquitas también. Así que. Ándale. Muy bien. Gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguémonos
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, le pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo, siendo el domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días.
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vocificaron en masa, diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaída en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que lo golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían, además, a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, crucificados, insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí.
Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Esta es la palabra del Señor. En este evangelio, hermanas y hermanos, que en sus iglesias va a ser leído a manera de diálogo, o sea, vamos a tener varios personajes, ¿no? Uno es el Jesús, que casi siempre lo lee el sacerdote, otro va a ser el coro, otro va a ser el narrador, y a veces los malos, los malos villanos, ¿verdad? Entonces, es interesante el hacer un estudio de este evangelio, porque en realidad Cristo pasa por dos juicios, no solamente fue uno. Él había pasado, antes de llegar a Poncio Pilato, ya él había tenido un juicio religioso. Y los fariseos y escribas estaban interrogándolo y explícanos cómo es esto, no comprendemos. Y cuando él se revela como el Hijo de Dios, ahí es donde ellos dicen, esto es herejía, esto es blasfemia, te condenamos, no te aceptamos. ¿Cuál es el punto? El punto es que ellos no tenían poder de ejecutar a nadie, porque ellos estaban bajo la dominación romana. Tenían que recibir el permiso del gobernador, de la figura máxima de autoridad en Jerusalén, para poder llevar a cabo pues una ejecución pública, por decir. Y entonces, al él ser enviado a Poncio Pilato, ahí comienza el segundo juicio. Y a través de todo esto hay una serie de contradicciones muy grandes. En el Evangelio dice que en el juicio religioso, el primero, los testigos se contradecían. Y aún así, donde único pudieron agarrarlo en un tecnicismo fue cuando él se declara Hijo de Dios. Como quien dice, ¿ves? Tenemos razón. Él se está haciendo pasar por Dios, por el Hijo de Dios. Pero aún así los testimonios eran incongruentes. Recuerden que Cristo fue arrestado en el Jardín de los Olivos. Y eso fue después de una cena. Él va a rezar al Monte de los Olivos y pues ahí lo arrestan. Todo fue muy súbito, todo fue muy rápido. Ya para la medianoche estaban empezando este juicio. O sea, una cosa pero bien rápida y bien planeada. Y me imagino que el juicio tardaría un par de horas. Después, dice la tradición que pasó en la noche en una cisterna, lo bajaron a una cisterna en la casa de Ananías, me parece que era Anás, el sumo sacerdote de turno. Y pues pasar la noche en una cisterna, lo que hay es piedra, humedad, frío, no hay luz, no le dejaron una vela, nada. Y lo bajaron y después al pelo de la mañana lo sacan para llevarlo a Poncio Pilato. Ahora, Poncio Pilato no estaba en ninguna condición de hacer juicios y tener la mente clara, porque seguramente como buen romano, la noche antes había tenido un festín, había comido en exceso, había tomado en exceso y el bendito estaba que no podía ni con su alma. Entonces, físicamente no estás conectado. Tampoco él sabía quién era Cristo. O sea, no había una inversión por su parte. Y además él no entendía por qué la prisa
tú sabes, de hacer este juicio. ¿Por qué no lo dejamos para el lunes o para el martes? Pero los judíos insistieron hasta que él se tuvo que levantar porque ya la muchedumbre iba creciendo frente a su palacio, frente a su atrio. Y Poncio Pilato, tenemos que recordar que él tiene una mentalidad romana. O sea, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que de hecho eso lo heredamos aquí en los Estados Unidos, de las leyes romanas. Y él era muy romano en ese sentido. Ok, vamos a ver la evidencia, vamos a escuchar los testimonios, de qué se está acusando, porque no iba a ser un juicio religioso. A Poncio Pilato no le interesaba el hacer un juicio religioso. Entonces, comienza a preguntarle, a interrogarle. Eso lo van a escuchar en el domingo, en la misa, el domingo de Ramos. Y poco a poco, Poncio Pilato sigue empujando esa agenda romana de habla, yo te respondo, habla, yo te respondo. Necesito pruebas, necesito razones. Y Poncio Pilato llega a la conclusión de que aquí no había nada. Aquí, si este hombre está inocente. Ahora, los judíos empiezan a cambiar el cargo, porque entonces ya no era que se dijo el Hijo de Dios. Para Poncio Pilato eso no significaba nada, absolutamente nada. O que sea el Mesías tampoco significaba nada para él. Pero con Poncio Pilato el cargo era, está asusando las masas, está diciendo que no paguen tributo al César. O sea, agarran las explicaciones políticas, ¿ves? Presentan el caso como una cuestión política. En ningún momento Cristo prohibió que se pagara la cuestión del impuesto. Él lo que dijo fue al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en otras palabras, un buen cristiano, un buen creyente también es un buen ciudadano. Cumples con sendas reglas. Y entonces, pues de ahí se pegaron ellos. No, que se pasa comenzando revoluciones y se pasa haciendo cosas y haciendo milagros para llamar la atención y para que su causa crezca, y él lo que quiere es hacer una revolución. Entonces ahí es precisamente donde se rompió la galleta, porque ya estamos hablando política. El que está en contra de Poncio Pilato está en contra del César, y el que está en contra del César está en contra de todo el imperio romano. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales,
Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Aquí y ahora ha llegado el tiempo. Entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Es interesante, si seguimos este evangelio, es interesante ver cómo Cristo simplemente pasó de mano en mano, de Ananías a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, de Pilato finalmente lo entrega al pueblo. Y si hacemos matemáticas son 7 puntos, son 7 movimientos donde él fue entregado, pasado de mano en mano. Y las últimas manos fueron las manos de la turba, las manos del pueblo, que lo condenaron. Y hay mucho simbolismo, hay mucho significativo dentro de todo esto, hay mucho material para estudiar la antropología, la psicología del momento. Finalmente, el problema fundamental fue la cuestión del diálogo, porque Poncio Pilato estaba pensando como romano, logística romana, y no se dio cuenta de que estaba lidiando con un grupo que no pensaba en logística romana, sino que era semítica. Era un entendimiento diferente de lo que es justicia, diferente de hacer ciertas cosas comparado con los romanos. Entonces fue ese fallo y al final, cuando no había de otra,
pues el grupo amenaza a Poncio Pilato. Si tú no nos complaces, vamos a decir que él está en contra del rey y que tú le permitiste irse estando en contra del César. Entonces, ahí fue donde Poncio dijo, bueno, que tengo mucho que perder aquí, no sé. Ok, hagan lo que quieran con él. Ahí fue donde él cedió y sabemos la historia, ¿no? La crucifixión y demás. Con el Domingo de Ramos, hermanas y hermanos, de forma dramática y punzante, comienza la jornada de Cristo hacia el Calvario. ¿Bien? Su entrada a Jerusalén está revestida o quizás hasta disfrazada de triunfo. Los gritos de Hosana por parte del pueblo expresaban su bienvenida a un Mesías esperado. Un Mesías que según sus criterios los liberaría de la opresión y de la dominación pública del Imperio Romano. Con exuberantes gritos de Hijo de David, manifestaban su aprobación al Mesías que llenaba sus expectativas. Estaban dándole la bienvenida a un hombre que llenaba todo el formato de lo que ellos creían que era un Mesías. O sea, un hombre con poder, un hombre con autoridad, un hombre que iba a derrotar el Imperio Romano. Un pequeño Mesías, un pequeño rey. Y eso era lo que ellos decían y esperaban y lo recibieron grandemente con ramos, lo recibieron lanzando sus ropajes al piso para que él, montado en un burrito, pudiera caminar, ¿verdad? Por encima de los ropajes. Fue una cosa tan grande, tan espectacular, que eso como que asustó a los fariseos. O sea, este hombre viene y como tenía el don de la palabra, era un buen predicador, conocía la escritura, tenía carisma, ¿ves? Y era un líder. Cristo era un líder, es un líder. Y todas estas cosas sumadas desarrollaron una ansiedad entre ellos, al punto de ellos agarraron a Judas y como quien dice lo ponen en una posición, óyeme, si tú nos dices dónde va a estar Jesús tal día, pues te vamos a ofrecer 30 monedas de oro. O sea, lo sobornaron. Y Judas, me imagino que en realidad Judas pensaba, bueno, yo voy a aceptar el dinero. Total, lo van a arrestar, quizás lo vayan a zarandear un poco, pero va a salir. Pero cuando se dio cuenta de que esto se fue de las manos, el juicio de Cristo se le fue de las manos a todos, porque tenía que pasar. A pesar de que era ilógico, injusto, acelerado todo este drama, pero tenía que pasar para que Cristo muriese en una cruz. Y entonces ahí vino la desesperación de Judas. Judas comete suicidio, él se cuelga. Y comete suicidio por pura culpa. Porque él conocía a Cristo. ¿Ves? A pesar de su ignorancia, a pesar de sus pecados, él sabía quién era Cristo. Y seguramente él había sido testigo de uno que otro milagro, ciertamente las exhortaciones, las prédicas de Jesús, las enseñanzas, él había estado presente. Entonces él sabía que este era un buen hombre, que era un líder, y sin embargo valió más su avaricia que la relación con Jesús. Y al darse cuenta de lo que había hecho, que esto fue una traición no simplemente inmediata, esto fue una traición cósmica. Al darse cuenta, él no pudo. Él no pudo con eso. Y también yo siento que él como que no confió. Él no confió en la misericordia de Dios. A pesar de que Jesús hablaba mucho de la misericordia de Dios, yo creo que Judas como que no estaba tan convencido de que su pecado fuera perdonado. Hubiera sido interesante si Judas se hubiera arrepentido, ¿verdad? Y si Judas hubiera estado al pie de la cruz, devuelto las monedas y yo me quedo aquí, no me importa lo que me pase, yo voy a estar presente. Okay. Hubiera sido muy interesante. Quizás hubiéramos tenido más
niñitos con el nombre Judas. Y no Judas Tadeo. ¿Okay? Ese es otro santo, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero hubiera sido, hablando, ¿no?, de la imaginación católica que hubiera pasado. Pero el punto es que eso fue lo que él hizo y termina en suicidio. Entonces, vemos que esta entrada triunfante marca las expectativas de un pueblo oprimido. Aquí está la solución. Aquí está el que nos va a liberar. La misma gente que lo recibió con ovaciones y vítores de rey, también lo acompañó en su procesión hacia la cruz, con clamores de muerte. Gritaban, crucifícalo, cuando estaban en el palacio de Poncio Pilato. Me parece que se le llamaba el palacio la Fortaleza Antonia. La Fortaleza Antonia. Y ahí en el mero patio, crucifícalo, crucifícalo. No tenemos otro rey que César, el César. Bueno. Y la salida de él, pues, fue a través de todo el pueblo, porque él tenía que cruzar el pueblo para salir de la ciudad. Recuerden que en Jerusalén no se podía derramar sangre. Por eso es que las ejecuciones se hacían afuera. A las mujeres las sacaban afuera para ser apedreadas si las encontraban cometiendo adulterio. Entonces, la única sangre que se podía derramar era la sangre del cordero en el templo. Esa es la única, pero de ahí en fuera no. Luego entonces, Cristo pasa por todo el pueblo y pasa por el mercado. Y la gente en el mercado haciendo sus compras, como quien dice, mira, otro más, otro pobrecito más, por ahí va. Y claro, al tú ir por el mercado, cualquier persona te podía lanzar una piedra, te podía pegar, te podía escupir. Y él se echó encima todo eso, ya de camino por todo el pueblo. Al final, pues, sale fuera, que es donde lo crucifican. Así que aquellos que estaban gritándole, tú sabes, que viva el rey de los judíos, que viva el Mesías, que viva, estaban gritando, crucifícalo. Y estaban gritándole toda clase de improperios de camino al Gólgota. Luego entonces, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hermanas y hermanos, representa ultimadamente la humillación máxima de Él como hombre y como Dios. ¿Ok? Porque las dos naturalezas estaban juntas. Entonces, como quien dice, la crucifixión es una humillación. De hecho, el propósito de la crucifixión era, número uno, humillar a la persona, que la persona quedara mal, que se viera mal. De hecho, los desnudaban. Imagínate. Lo que pasa es que en el arte, la gran mayoría de los artistas y pintores y demás son un poquito, ¿verdad?, delicados con esa cosa y no exponen a nuestro Señor Jesucristo desnudo. Siempre le ponen un pañito, ¿verdad?, un delantarcito. Pero era desnudo, para que te estuvieras expuesto a los elementos. Imagínate tú, si estaba lloviendo, si estaba haciendo frío, si estaba mucho calor y tú ahí mirando el sol desnudo. Y también se utilizaba para darle una lección a los demás. Como quien dice, si tú te atreves a ir en contra del gobierno romano, esto es lo que te va a pasar. Entonces era una humillación pública con el propósito de que la gente no se rebelara, porque esa iba a ser la consecuencia. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Ellos, cuando iban a ser sacrificados, tenían que ser con espada casi siempre. Los decapitaban. San Pablo era ciudadano romano. Y cuando a él lo encarcelan y lo matan en Roma, en las afueras de Roma, fue con una espada. Ahí está cerca donde él murió, la iglesia de San Pablo de Extramuros, ¿no? Extramuro, fuera del muro. Ahí se encuentra. Entonces, era una lección para el pueblo de que no te atrevas porque esto es lo que va a pasar. Y representa la humillación cósmica de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como hombre está humillado y como Dios, su propia creación lo lleva a ese momento. La crueldad física, la desolación, la soledad y el sentimiento de traición fue expresado
elocuentemente con las palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió totalmente abandonado, al punto que se sintió abandonado hasta por su Padre Dios, a nivel de su humanidad. Entonces, eso es para que veamos la consecuencia universal de lo que está pasando, que no era simplemente para el momento, que no era simplemente para los judíos, que no era simplemente para la gente que vivía ahí, era para todo el mundo, esa consecuencia universal. Luego entonces, recordemos que él entra triunfante a Jerusalén y que será pasado de mano en mano como un mero objeto, de las manos de los soldados a Caifás, de las manos de Caifás a Poncio Pilato, de las manos de Poncio Pilato a Herodes, de manos de Herodes de vuelta a Poncio Pilato y finalmente de las manos de Poncio al pueblo, quien lo destinará a las manos de la muerte. ¿Cuál será la respuesta de Cristo? De sus manos vendrá la vida eterna, hermanas y hermanos. La esperanza de volver a verlo en la gloria del cielo, donde volveremos a escuchar cantos de Hosana por toda una eternidad y por las razones correctas, no alabando al Mesías que querían, sino alabando al Mesías que necesitaron para su salvación. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Qué hermoso esa reflexión de la humanidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, claro. Y el sufrimiento que debemos de sentir nosotros. Exacto. Como cristianos. Identificarnos con Él. Exactamente. Hermanas y hermanos, de lo bueno se da poco. Disfruten este domingo, vayan a su iglesia, vivan la pasión de nuestro Señor Jesucristo y recuerden que la historia no termina en cruz, termina con un sepulcro vacío. Amén. De lo bueno se da poco. Hasta la próxima vez. Y decimos, chao. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida, si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida, si es que me quieren seguir.